que se supone que eran expertos en la ley. Cuando les contesta de esa manera Jesús, yo pienso que fue un golpe fuerte para ellos, porque normalmente el que cree tener la razón debate y debate y debate. Y ellos se quedaron perplejos, porque ya no sabían qué contestar. Y se quedaron mudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de la resurrección. No creían en la resurrección. Y la pregunta era enfocada a la resurrección. Cosa que ellos, al momento de no creer, ¿por qué preguntaban? Solamente una pregunta ociosa a manera de no ser contestada, y eso pues los iba a evidenciar a Jesucristo, pues lo iba a hacer como una parte de tropiezo para él. Pero desafortunadamente ellos no sabían que él lee la mente, ¿verdad? Él está en nuestra mente, Él nos hizo, Él prácticamente es nuestro fabricante. Él dice Jehová de los ejércitos, que de los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces sabía perfectamente que ellos no querían aprender, sino solamente querían hacerlo tropezar. Y vamos por favor a Éxodo capítulo 3, verso 6. Y aquí es donde él les contesta de esta manera. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero fíjense nada más, aquí en esta parte les da este versículo que ellos conocían perfectamente. Y al principio dijo, yo soy el Dios de tu padre. No habla de un Dios que fue o que no existe o que tal vez. Hice un comentario yo en referente a lo de mi padre, que decía, mi padre ya no vive, mi padre terrenal no vive. Entonces yo puedo decir, él fue mi papá. Pero aquí la escritura dice, yo soy el Dios de tu padre. Pero también dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estos patriarcas están en su presencia. No están muertos, están vivos. Aunque murieron en la parte terrenal, pero en lo eterno ellos viven. Ahora sí, abre tu Biblia, si eres tan amable. Vamos a escudriñar estos últimos versos del capítulo 20 de Lucas, en el verso 41 al 47. Son 7 hermosos versos en donde vamos a ver sinceramente quién es el Cristo y cómo lo toman, cómo lo tomaron ellos y cómo lo debemos de tomar nosotros, si en verdad existe en nuestras vidas. Dice Lucas capítulo 20, verso 41, ¿está en pantallita? Gracias. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Uy, tremendo, ¿no? Oramos para poner este tiempo al Señor y que Él nos vaya guiando. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te queremos seguir agradeciendo tu grandeza, tu amor, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Guíanos, Padre, guíanos, llénanos de ti, Señor. Llénanos para que podamos entender tu escritura, Señor. Ayúdanos, Padre,
a que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y podamos ser un modelo genuino de ti en esta tierra. Anhelando, Señor, que tú gobiernes en todo tiempo y en todo momento y ante cualquier circunstancia, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hablado de más, si hemos actuado con indiferencia. Perdónanos también, Señor, si no hemos seguido tu escritura al 100%. Sabemos que tú nos has dicho, Señor, que es imposible que no tropecemos, pero también que nos llenas de misericordia, Padre, para poder estar a tu lado. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, y reconocemos que tu vida ha sido de gran beneficio para cada uno de nosotros, Señor, porque nos das esa promesa de la vida eterna. Por todo esto, Señor, hoy te he pedido también que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de nosotros y que las circunstancias, los tiempos, esos momentos, Señor, en los cuales estamos afligidos, estamos tribulados, Señor. Te pido que seas tú, Señor, que nos levante, que genere nuevas estrategias para tomar un diseño perfecto, Señor. Y que, como dices tú, Señor, que el hombre de Dios es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por todo esto te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al verso 41 de Lucas 20. Ya solamente nos quedan 7, ya se va a acabar. Qué tremenda enseñanza que hemos tenido con Lucas, ¿no? Porque desde el principio Lucas nos advirtió y nos dijo, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido, pero para que conozcamos bien la verdad. Y cuando hemos estado escudriñando Lucas, nos lleva a que toda la palabra es aplicable en todos los tiempos del ser humano, en tiempos de enfermedad, en tiempos de gozo y alegría, en tiempos de distanciamientos, en tiempos de falta de trabajo, en tiempos de falta de economía, pero el Señor ayuda todo el tiempo, todo momento. Entonces, no es que tiremos la toalla, sino que muchas veces cuando no tenemos a Cristo, todo nos pasa de momento, ¿no? Todo nos pasa. ¿Por qué? Porque viene en angustia y la angustia no viene del Señor. Cuando tenemos a Cristo Jesús decimos, gloria a Dios. Dice que tenemos que aprender a gloriarnos en las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Y toda esta tribulación genera paciencia, prueba, una enseñanza, pero nos lleva siempre a la esperanza. La esperanza de que tus hijos van a estar bien, la esperanza de que tu familia va a caminar bien, la esperanza de que tú estás tomando decisiones correctas, la esperanza que tienes una ayuda idónea, la esperanza que tienes un varón en vertical. O sea, hay muchas cosas que debemos dar gracias al Señor, que es el tenerlo, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice en el verso 41, entonces Él les dijo, y aquí nos vamos a detener un poquito porque dice, entonces Él les dijo, ¿quién? Jesús. Pero hay algunos versos paralelos que tenemos en Marcos y en Mateo, y vamos a ver uno de ellos que dice Mateo, y dice Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, ¿a quién se refiere? Que está hablando Jesús a la multitud, pero que en esa multitud también están sus discípulos. Y vamos a ver que dentro de la multitud y los discípulos también estaban los fariseos. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo mismo en el capítulo 22, verso 41. Y ve lo que dice. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo?
Y le dijeron, de David. Uy. Entendemos que los fariseos eran los que estaban ahí tratando de hacerlo tropezar. Y estaban al pendiente. Y estaban viendo de qué manera hacerlo, ¿verdad? Pero ve lo que dice Marcos. Porque Jesús empieza a hablar y dice, enseñando Jesús en el templo, recordemos que cuando entra a Jerusalén, entra al templo, tira todo lo que no está bien y empieza a hacer una limpieza celestial y empieza a dar enseñanza y empieza a sanar a los ciegos y a los cojos. Y no solamente eso, sino que estaba también proclamando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero desde ese entonces que entró a Jerusalén con bombillos y platillos, el Señor no dejó de enseñar. No habla que se enfermó, no habla que estaba desvelado, no habla que no. El Señor no dejó de enseñar. Y ve lo que dice Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque venía en el Pentateuco. Y después dice, en el mismo verso 41, dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Ellos, los fariseos, sabían perfectamente que el descendiente de David iba a ser el rey. Y él venía de David. ¿Por qué? Porque ya el mismo profeta el mismo profeta Natán se lo había profetizado a David. Vamos por favor al libro de Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y vamos a continuar al 13, pero ve lo que dice. Y cuando tus días sean cumplidos, ¿a quién le dice? Al rey David. Y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, perdón. ¿De quién? Del que va a venir en descendencia. Él, y aquí viene otra parte importante de que tenemos que tomar en cuenta. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Algo impresionante, que esto de alguna manera pues estaba establecido. Ahora hay una promesa que se canta en el Antiguo Testamento y se canta en los Salmos. Y vamos por favor a Salmo 89, verso 3 y 4. Y dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Se lo dijo, ¿verdad? En este verso que vimos del libro de Samuel. Dice, confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y al final habla Selah. Es como decir, escucha, pon atención, pero pon atención y escucha bajo un cántico. Cuando alguien se va a casar, cuando dice y entra la novia, porque se pone atención, ¿verdad? Y nosotros sabemos esa tonadita porque pones atención. Y aquí se cantaba de esa manera, pero era lo que se estaba escribiendo y es lo que se estaba narrando. Y ciertamente se habla de la genealogía de David, perdón, de la genealogía de Jesús a través de David. Y eso lo podemos ver, pero es un poquito largo, solamente te voy a dar el dato para que tú en casita lo puedas ver y sepas que la genealogía de Jesús es correcta y viene de David. Está en Mateo capítulo 1, verso del 1 al 16. Mateo 1, del 1 al 16. Y también está en Lucas 3, del 23 al 38. Y ahí podemos ver la genealogía de Jesús, ¿verdad? Pero
hay que ver también algo interesante en cuestión de cómo ellos hablan, que hablan y dicen y se refieren al hijo de David. Y mediante que ellos estaban hablando que era el hijo de David, esos hombres estaban hablando que creían, eran judíos mesiánicos. Esos judíos mesiánicos estaban confirmando que creían en el mismo Jesús, ¿verdad? Y comenzaban a llamar a Jesús como el hijo de David. Hay ejemplos, ¿sí?, en donde la misma palabra nos dice cómo esas personas están claramente convencidas de que es el rey, que es el rey de reyes. ¿Recuerdan esta parte donde había dos ciegos que le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Vamos por favor a Mateo, capítulo 9, verso 27. Bienvenida, Monse. Dios te bendiga, hija. Qué bueno que estás aquí. Dice Mateo 9, 27. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Había también una mujer, ¿verdad? Esa mujer cananea que le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque su hija estaba poseída por un demonio. Y ve lo que habla en Mateo 15, 22. Y estamos dando referencias para que tú puedas comprender un poco más de lo que ellos estaban hablando. El título que tenía Jesús delante del pueblo, de ese pueblo judío mesiánico. Y dice Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y lo reconocían como el hijo de Jesús, perdón, como el hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Ese cieguito que estaba en Jericó y que de repente, ¿quién anda ahí? No, pues es Jesús. Jesús. Y empieza a hablar, ¿verdad? Y le empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo paraban, no lo callaban. Sus mismos discípulos decían: oye, cálmate, no, hazte para atrás. Y él no, y grite y grite. Vamos por favor a Marcos, capítulo 10, verso 46 al 47. Marcos 10, 46 al 47. Y ve lo que dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, estos escribas no estaban contentos. Ellos no querían que se le llamara Jesús hijo de David. ¿Por qué? Porque les iba a quitar credibilidad a ellos. Y ellos empezaron, cuando Jesucristo empezó a sanar a los enfermos, ellos empezaron a querer sabotearlo. ¿Se acuerdan? Vamos por favor a Mateo capítulo 12, verso 23 al 24. Mateo 12, 23 al 24. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú. Imagínense nada más qué tontería. Dice: príncipe de los demonios. Fíjate cómo a veces nosotros somos incrédulos, y que aquella promesa que el Señor ha tenido para tu vida la va a cumplir. Pero nosotros a veces pensamos que tenemos que meterla al horno de microondas, porque estamos acostumbrados a no sacrificar.
a no esperar. Y cuando tienes comunión con el Señor, cuando hay una cercanía con el Señor, perfectamente entiendes que hoy es su tiempo perfecto. Es un tiempo perfecto para ti y para mí, de poder entender, de poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían enfrente al Rey de Reyes y no lo reconocieron. Que no nos pase eso. Teniendo la palabra escrita, escudriñándola, que la palabra misma haga el efecto que tenga que hacer en tu vida y que no sea nada obligado, sino que sea parte de tu vida, haciéndolo un hábito, tomando siempre. Muchas cosas no me parecen de la Escritura. ¿Y sabes por qué no me parecen? Porque soy berrinchudo. Y lo soy. Y ayer me di cuenta, ayer estaba platicando. Pero eso tenemos que dejárselo al Señor. Pero ¿cómo se lo dejas al Señor? Con la intimidad, conociéndolo. Vamos al verso 42. Y dice el verso 42 ahí en tu Biblia. Ustedes me dicen cuando esté. Ok. Sí, ahorita no está. Pero bueno, yo te lo voy a leer. Vamos ahí en tu Biblia, verso 42 de Lucas 20. Y dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, fíjate cómo el Señor en su perfección, a Él no se le pasa absolutamente nada. No creas que la oración que tú hiciste hace 5 años no se va a hacer, sino que tenemos que tener esa convicción y esa obediencia. Y dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo al Señor, a mi Señor. ¿Cómo está eso? O sea que su hijo, ahorita lo vamos a ver, cómo es que dijo el Señor a mi Señor. Pero se van a dar cuenta que aquí, si estás en tu Biblia, y ahorita que lo ponga, me haga favor de ponerla Mario, Señor está en los dos, con S mayúscula, no con S minúscula. En los dos está, sí está ya ¿ya? Gracias, Mario. Y dice, siéntate, dice al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Y aquí Jesucristo da una cita de los Salmos con esta respuesta que hace a la multitud. Vamos por favor al Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. Y dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dios Padre le dijo a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo fue referido 1000 años antes de Jesús, pero a Jesús no se le pasó. En su perfección, en su divina perfección, no se le pasa. ¿Por qué? Porque todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, por esa inspiración. Vamos, acompáñame por favor a Marcos, capítulo 12, verso 35. Cómo Jesús en todo tiempo habla de su Padre, no habla ni siquiera de Él mismo. Y cuando se revela a sí mismo, no le creen. Cuando está revelado Jesús a tu vida, dudas, te confundes, te vas a dar tu año sabático. Gloria a Dios, aquí no hay nada de eso. Pero yo lo comento porque es muy cierto. Vean lo que dice Marcos 12:35.
Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y estos paralelos nos sirven porque el Espíritu Santo está obrando en la vida del ser humano para que podamos entender, comprender, razonar, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece a nosotros tener la vida eterna. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, a nosotros nos parece que ellas nos dan la vida eterna. Y esto es real. Después dice en el mismo verso que estamos viendo, en el 43, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y pareciera, dice, no es que ya lo repitió, ¿no, pastor? No, sino que esta parte se da a conocer en el Nuevo Testamento 27 veces. Se menciona 27 veces esta sola parte que estamos diciendo del Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero dentro de estas 27 veces que se dice esta estrofa o este verso en el Nuevo Testamento, ¿quién crees que lo utiliza? Pedro. El apóstol Pedro lo utiliza el día que predica en el Pentecostés. Y ahí sabemos la mayoría de nosotros que en el Pentecostés el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar los idiomas de las otras nacionalidades. Pero mira, vamos por favor a Hechos, capítulo 2, verso 29 al 36. Hechos 2, 29 al 36. Y si ya lo tenemos en pantalla, y dice así, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y se sepulcó, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él murió físicamente. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y muchas veces tenemos miedo a eso, porque no conocemos la Escritura. Y cuando conoces de la Escritura, hay ejemplos tan bellos que sabes que vas a una vida eterna, a una vida de gozo, de contentamiento, en donde el Señor es pura plenitud. Y dice verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús, crucificado en la cruz, baja al Hades por las llaves de la vida, pero no se queda allá abajo, regresa y después dice, y habló, y no, ni su carne vio corrupción. Como decía en la oración Samuel, y estaba hablando, que Jesucristo no conoció pecado. Se hizo pecado para ponernos como un ejemplo. Y un ejemplo tan genuino que muchas veces nosotros no valoramos. Porque si tú ahorita te das cuenta que si tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu hija, hasta el padrino, ¿no? Que muchos venimos de extracciones de religiones diferentes, da la vida por ti, ¿qué sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu entendimiento? Cuando alguien te dona un riñón, cuando alguien te dona unas córneas, tu corazón está en contentamiento, de agradecimiento. Y a esa persona, ¿cómo la ves? Con mucho amor, con mucho respeto. Imagínate, bueno, vamos a la vida real. Jesús dio la vida por ti y por mí.
¿cómo deberíamos de sentirnos? Tremendo, ¿verdad? Pero cosas que vemos muy cercanas, no las visualizamos directas, en vertical con el Señor. De lo que Dios está haciendo en tu vida. Que el propósito de tu vida no eres tú, sino el propósito de tu vida y de la mía es proclamar el Evangelio. Y saber que junto con Él estamos muertos, pero vivos en su resurrección. Y después dice, a este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por nosotros, por ti, por tus hijos, por tus hijas, por tu mamá, por tu papá, por tu hermana, por tu primo, por toda tu familia, por toda la humanidad, por aquella persona que está tirada en el suelo porque se perdió, por aquellos que están en un nosocomio también, por aquella persona que es prostituta también, por un homosexual, por una lesbiana también. Y te estoy hablando de pecados visibles, de situaciones visibles, y que el mismo ayudador que ellos tienen es el mismo ayudador que tú y yo tenemos. Y que los pecados, hay pecados que son visibles, pero hay otros que están escondidos. Hay otros que solamente el Señor escudriña, que es Dios Jehová de los ejércitos, soy el que escudriña la mente y el corazón de los hombres. Dice, vamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 17. Y esto lo saco porque es una realidad y debemos de comprender que venimos del ayo, pero venimos a ser libertados por una expiación, por Jesucristo. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es un ejemplo vivo de lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Y de saber que Él está cumpliendo todo, aparentemente todo un desorden, pero es un desorden ordenado por parte de Dios. Ahora sí vamos al verso 44. Y dice, David pues le llama Señor. ¿Quién? David. Le llama Señor. ¿A quién? ¿Cómo entonces su hijo? ¿Cómo entonces su hijo? O sea, ¿cómo es su descendencia? Y yo, ya ahora sí, como dice un viejo refrán, ¿verdad? Ahora los patos le tiran a las escopetas. Lo platicábamos, ¿verdad, Oscar? No, no es así, sino que Él está reconociendo. Y ahora fíjate nada más cómo Jesucristo se enfatiza en el hecho en que David le llama ¿cómo? Señor. Y vamos a ver la palabra Señor, ¿qué significa? ¿Ya la tenemos ahí? Ok, la palabra Señor viene del griego, kurios, que significa dueño o amo, y solo se aplica a Dios en el Antiguo Testamento. Entendemos la palabra que significa Señor, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que todos los que rechacen, ¿sí?, al Señor de David, ¿qué es lo que va a pasar? Están desechando a Dios mismo. Estos fariseos estaban rechazando lo que estaba diciendo en el Salmo y estaban rechazando a Jesús. Por eso Jesucristo insistía mucho en la palabra del Hijo de David. Entonces, si ellos decían que eso era correcto, estaban desechando al Dios de David. Y el Dios de David es el Dios tuyo
y el Dios mío. ¿Sí? Vamos por favor a tener nada más como… y en esta parte Jesucristo muestra su identidad como tal. Aquí sí es donde Él dice, yo soy el Dios, yo soy. Y ellos no lo entienden. Vamos por favor a Juan capítulo 1, verso 3. Juan 1, 3. Ve lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a Juan capítulo 1, verso 14. Ahí mismo, pero el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué más? Esa gracia, ese favor inmerecido, pero habitó entre nosotros. ¿Tú crees esto? ¿Sí? O cuando Jesucristo mismo dijo lo que le estaba yo diciendo, yo soy. Vamos por favor a Juan, capítulo 8, verso 58. Juan 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cómo dice? Yo soy. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan de Tomás? Era el que ¿qué? No creía hasta ver, ¿no? Y ese refrán, lo traemos bien, pero bien guardadito por ahí. Hasta vacilando decimos, hasta no ver, no creer. ¿Cierto o no? Ah, bueno, pues acuérdate que la esperanza no avergüenza. Pero ve lo que dijo Tomás, Juan 20, 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A veces tenemos esa muletilla de decir, Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero es una muletilla, pero ahí de alguna manera tenemos que identificar, ¿verdad? Que nosotros le pertenecemos a Él. Pero que Él, como ya nos encontró, nosotros podemos amarle porque Él ya nos amó, ya nos encontró. Y podemos decir, Dios mío, ¿no? Toma eso así como, no como una muletilla, sino tómalo en serio. Tómalo con gozo, con contentamiento, ¿verdad? Y bueno, y hay algo que después de ese título que se nombra Hijo de David, está expresado en el Apocalipsis. Vamos por favor al libro de las Revelaciones, en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, y ve lo que dice la palabra. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hasta está con mayúsculas, ¿no? Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, vamos al verso 45. Esta respuesta que hace Jesucristo en este verso 44, pues acaba sin contestarla. Totalmente. ¿Por qué? Para que cada uno de los que están oyendo hicieran una reflexión. ¿Qué es lo que ahorita se trata con el comentario de la Escritura? Que cada uno de nosotros hagamos una reflexión en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. ¿Quién es Cristo para ti? Porque muchas veces vemos que Cristo obró en la vida de David, o en la vida de Samuel, o en la vida de Natán, o en la vida de Salomón. Pero ¿por qué no decir, Cristo, ¿quién es Cristo en la vida de Ricardo, de Francisco, de Cristina, de Blanca, de Ángeles, de Ruth, de Jesús? ¿Por qué no decir, quién es Cristo en nuestra vida? Verso 45. Y oyéndolo todo el pueblo, o sea, toda la multitud, dijo a sus discípulos,
estas palabras que va a continuación a decir Jesucristo, se las dice a sus discípulos. Pero tenemos también un refrán que dice, le digo a Juan, ¿para que qué? Pero en esta vez, estas palabras que van a ser dirigidas a sus discípulos, va a ser para que cada uno de ellos entienda lo que está sucediendo en ese momento. Y vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Dice, verso 46, vamos a ver 5 conceptos de estas personas. Verso 46, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas, y en las sinagogas y en los primeros asientos, en las cenas. O sea, estamos en confianza, ¿verdad? Exquisitas estas personas, ¿sí? Exquisitas, por no decir especiales, ¿no? Finis, fifís estas personas, ¿verdad? Vamos a ver que dice que guardaos de los escribas. Los escribas eran también reconocidos como intérpretes de la ley, como doctores de la ley, como maestros de la ley, pero también eran los que interpretaban las escrituras en las sinagogas. Eran las personas que daban a conocer y enseñaban lo que estaba en las escrituras de la ley. Estos fifís. Y digo, caray, a veces nos salimos del contexto, porque pensando que sabes aparentemente de la escritura, quieres ciertos halagos o ciertos reconocimientos. Es como ese que dice, ¿cómo? Fuera, ¿no? Y estas personas, la mayoría de ellos, era un grupo que pertenecía también a los saduceos. Los saduceos eran los patriarcas, ¿no? Bueno, no quiero confundirnos, sino que dentro de la sinagoga, ¿sí? Dentro del Sanedrín eran pues los fifís. Entonces los fariseos se juntan con ellos y pues vestían muy bonito, ¿no? Y les dice que gustan de andar con ropas largas. Dentro de su camisa ellos vestían con estolas, con vestiduras muy largas, en donde había una referencia porque se amarraba la cintura y caía hasta la parte de abajo. Se me pasó ponerles un ejemplo, pero pues ya lo veremos en el discipulado, en la célula. Entonces se distinguían con esas vestiduras. Ellos les gustaba siempre estar, pues no como estoy yo ahorita, ¿verdad? Pero les llamaba mucho la atención. Dice que gustan de andar con ropas largas. Vamos a ver el otro concepto. Y aman las salutaciones en las plazas. Ellos buscaban en todo tiempo y en todo momento hacerse vistos por los demás. Y cuando ellos pasaban, pues me imagino que las personas pues les hacían cierta reverencia. Y eso no está mal, porque de alguna manera pues eran servidores del Señor. Lo que sí está mal, o lo que sí estaba mal, es que ellos estaban buscando atenciones y se estaban queriendo llevar el crédito, que es el crédito del Dios. Ninguna persona se tiene que atrever a llevarse el crédito que Dios tiene bajo su palabra. Entonces ellos buscaban esa parte, sí, de sentirse importantes, ¿verdad? No sé, ¿quién me pueda arreglar la chancla y cargarla para allá y ponerla en tal lado? Algo así similar. Ahora vamos por el otro. Y las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras sillas eran para aquellos que iban a dar la interpretación de la ley. Y no está mal que se les dé un lugar donde ellos pudiesen estar. Pero ellos en su ego y en su ambición anhelaban esas sillas porque querían enseñar ellos y que los demás vieran que ellos eran los que estaban enseñando. ¿Y eso se te hace algo normal? En otros lados sí, pero aquí no. Gracias a Dios aquí no, porque todos somos hijos de Dios, ni unos más ni unos menos. Y pudiera entrar un menesteroso que lo invité porque quería entrar el de mujeres, le dijo, no, de mujeres no puedes entrar, pero no ha venido.
pero si viene le vamos a dar un lugar privilegiado. ¿Sí? Y bueno, y después dice, y los primeros asientos en las cenas querían estar con el patrón, con el jefe. Y muchos nos relacionamos de esa manera, porque pretendemos o pretenden ellos estar sobre el nivel de otras personas. Y cuando una persona es humilde, sencilla, pero tiene la autoridad del Padre, te ponen en el lugar donde aparentemente no deberías de estar, pero te ponen en un lugar especial. Y no sé si te pase muchas veces que como hijo de Dios tienes una preferencia. Siempre hay algo que dice, no se preocupe, Señor, lo vamos a hacer. Ay, de veras, permítame. No, disculpe usted, permítame, voy a hacer esto. Siempre hay alguien que te ayuda adicional. Pero cuando tenemos los pies en la tierra, ¿verdad? Vamos a terminar con este verso 47. Y dice así, que devoran las casas, y empieza a decirles de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Tremendos, ¿verdad? Pero todo esto se los dice delante de los demás, pero va dirigido exclusivamente a sus discípulos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ustedes son unos discípulos y yo igual. Y el Señor nos está hablando que no hagamos ese tipo de situaciones. Dice que devoran las casas de las viudas, y estas personas se aprovechaban para tomar los recursos de las viudas, administrarlos y estar cobrando costos excesivos. Y hacían oraciones largas y largas y largas y largas para pensar o creer que estaban en Cristo. No te confundas. La oración del justo puede mucho, definitivamente. Pero tú tienes la autoridad y la potestad como un hijo de Dios de orar. Pero si te es necesario compartir tu oración, gloria a Dios. Porque todos podemos orar los unos por los otros. Entonces, por eso decía al principio, la oración del justo puede mucho. Y se ve que cuando la oración, dice Mateo 18 y 19, no sé si puedas poner ese verso. Mateo, ahorita te digo exactamente. Sí, por favor, Mario. Mateo 18, verso 18. 18 y vamos al 20. Fíjate lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ve lo que dice el verso 19. Otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, dos de ustedes, dos de nosotros. Por eso la oración del justo puede mucho, pero hazla, ¿sí? Dice, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Solamente de una sola cosa ponte de acuerdo, pero alíñate, que sea conforme a su voluntad, porque a veces somos caprichosos. ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué no sigue enferma? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? La voluntad de Dios. Si nos ponemos a la voluntad de Dios, el Señor va a cumplir sus promesas. Y el verso 20 dice, ¿verdad? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, después regresamos al verso 47 y dice, estos recibirán mayor condenación. Jesucristo los sentenció. No se anduvo con miramientos, sino que fue lo que hizo, que ellos van a recibir mayor condenación, pero lo sentencia, ¿sí? Y lo sentencia de manera
que es voluntad de Dios. ¿Oramos? Amado Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de identificarte correctamente, Señor, de saber que eres tú el que habita en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a identificar ese privilegio que hoy tenemos por ser hechos hijos tuyos. Perdona, Señor, también aquellas cosas que hemos hecho indebidamente. Pero espero, Señor, que con esto que nos has dicho, pues nos ayude, Señor, para hacer una reflexión, para que podamos entender, Señor, quién es el Cristo, quién eres tú. Por todo esto, Señor, te damos las gracias y te damos la gloria y la honra y te damos la alabanza, Señor, y en este tiempo que termina, Señor, para esta enseñanza, queremos adorarte, Señor. Queremos darte a conocer que te amamos, Señor, y que te necesitamos en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Señor, a identificar esta oportunidad que sea correcta en donde tú estás y habitas en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.